amigos de Hope Discovery, bienvenidos a nuestra nueva sección Q&A, o sea, Question and Answers. Yo soy Onida, presidente, y junto a Verushka, vicepresidente, nos complace inaugurar esta sección con ustedes. El día de hoy hablaremos de los contratos laborales, puesto que a veces la realidad difiere mucho de lo escrito, y entonces queremos saber qué es lo correcto. No se preocupen, se los vamos a explicar. En el contrato de trabajo se establecen las condiciones bajo las cuales los trabajadores prestarán sus servicios a un patrono, estableciendo entonces una relación de dependencia que será remunerada con un sueldo o salario justo, más todos los beneficios que estipula la ley. Generalmente, los contratos de trabajo se realizan por escrito, aunque en casos también se realizan de forma verbal, que debe implicar aquí los mismos derechos y obligaciones que un contrato escrito. Por lo cual, entonces, de aquí nace nuestra primera pregunta: ¿qué es un contrato de trabajo? En el artículo 55 de la LOTT se estipula un contrato de trabajo como aquel documento que, siendo acordado entre las partes, genera una relación de dependencia en base a un servicio que se le va a prestar a una de estas partes, ya sea o no por un tiempo indeterminado o determinado, por un salario justo y beneficios contractuales. En el artículo 56 de esta ley, el contrato de trabajo, las partes son obligadas por la ley, usos y costumbres a hacer una consecución correcta del trabajo, del contrato de trabajo. Pero eso nos genera la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si algo no está estipulado en el contrato de trabajo? En cuanto al artículo 57 de la legislación laboral, indica que el contrato debe celebrarse y si no hubiese sido algo pactado expresamente con respecto a las modalidades, características por las cuales debe prestarse el servicio y la remuneración que contrae la contraprestación de servicio, se debe aplicar lo siguiente: los trabajadores están obligados a desempeñar aquellos servicios compatibles con su fuerza, actitudes, estado o condición, y que deben ser del mismo género que contrae el patrono. La remuneración debe estar establecida a los demás beneficios que reciba el trabajador, de conformidad y adecuación a la naturaleza y magnitud de los servicios prestados. Es evidente que el salario no puede ser menor al establecido por el Ejecutivo Nacional. También hay que tomar en cuenta que el patrono no puede modificar las condiciones del trabajo si esto implica una desmejora para el trabajador o si pone en peligro su integridad o va en contra de la prevista legislación laboral. También hay que tomar en cuenta que la norma es precisa en cuanto a las especificaciones de cómo, dónde y cuándo va a prestar servicio. Si esto no está claro en el contrato, entonces se debe basar a las generalidades de ley. También hay que tomar en cuenta que cuando estamos hablando de contratos especiales, como en el caso de las personas con discapacidad, la Ley Orgánica del Trabajo para las Personas con Discapacidad indica que todo debe estar pactado en el contrato de trabajo: derechos y obligaciones, y todas las adecuaciones y cambios necesarios que deban hacerse. También incluye que el artículo 58, lo que es la presunción al trabajador. Por lo tanto, se tiene que el contrato de trabajo ha sido suscrito entre las partes, así no se haya hecho presencia de las mismas en el caso de un conflicto laboral. También hay que tomar en cuenta en el artículo 59 de la LOT que se deben realizar obligatoriamente 2 ejemplares del contrato del trabajo y deben estar suscritos por ambas partes, trabajadores y patronos, para poder entonces tomar las acciones derivadas de la relación laboral. Entonces, en base a esto, ¿cuántas modalidades de contrato de trabajo existen según la ley, Onida? La LOTT explica 3 modalidades de contrato de trabajo, las cuales son las siguientes. En primer lugar, tenemos el contrato de trabajo a tiempo indeterminado, que supone el acuerdo de las partes de prestar un servicio sin
mencionar en ningún momento si este es temporal o por una obra específica. En segundo lugar, tenemos el contrato de trabajo a tiempo determinado, que da como resultado un tiempo específico para la realización de una obligación. Este puede ser de 3 meses como mínimo, 6 meses o incluso hasta un año. A partir de 2 contratos consecutivos de tiempo determinado, esto pasará a ser automáticamente a tiempo indeterminado. En tercer lugar, tenemos el contrato de trabajo colectivo, que es aquel que realiza una organización civil en nombre de unos trabajadores de una empresa. Este será revisado cada cierto tiempo en el Ministerio de Trabajo para asegurarse de cumplir con las modificaciones pertinentes, ya sea por un lado o por otro. Entonces, teniendo en cuenta todos estos matices, ¿qué debería contener el contrato de trabajo? Si nos vamos a lo establecido en base al artículo 59 de la LOT, el contrato de trabajo escrito debe extenderse 2 ejemplares originales, uno de los cuales se le entrega al trabajador y el otro lo conserva el patrón. Este debe contener lo que es la identificación completa de las partes: nombre, apellido, cédula, nacionalidad, estado civil, dirección en que se encuentran. En el caso de las personas jurídicas, sus datos de registro, su identificador fiscal, el domicilio principal. Debe también indicar toda la denominación para poder identificarlos y ubicarlos. Eso incluye un número de teléfono y correo electrónico. La denominación del puesto del trabajo o el cargo con una descripción de los servicios de la forma más determinada y precisa. La fecha de inicio de la relación de trabajo, la indicación expresa del contrato a tiempo indeterminado o determinado o por la obra. La indicación de la duración del tiempo cuando estamos hablando de un contrato a tiempo determinado. La obra o labor que va a realizarse cuando estamos hablando que el contrato es para una obra determinada. La duración de la jornada ordinaria de trabajo, el salario estipulado de manera de calcularlo, su forma y lugar de pago, así como los beneficios a perseguir. Debe también indicar el lugar donde deben prestarse los servicios. Debe también indicar las convenciones colectivas o acuerdos colectivos aplicables según el caso y el lugar de la celebración del contrato, es decir, el lugar donde firman las partes. También deben indicar cualquier otra estipulación lícita que acuerden las partes y cualquier reglamento que estén conteniendo dentro de la normativa de ley. El patrono debe dejar fecha y hora en constancia de haber entregado el contrato al trabajador o trabajadora y debe dejar un acuse de recibo de que fue recibido por él mismo, ya sea en un libro de actas, en un registro de sus archivos, y ese ejemplar queda uno en manos del trabajador y el otro el patrono debe archivarlo en sus recursos humanos. Y de aquí van entonces a prescribir todas esas acciones derivadas de estos. ¿Qué opinas entonces sobre los contratos laborales especiales? Los contratos laborales especiales no están reflejados en ninguna ley ni reglamento. Sin embargo, hay disposiciones ministeriales y jurisprudenciales que los amparan, teniendo como objeto a las personas con discapacidad, ya sea de alto grado de compromiso o discapacidad psicosocial, donde se especifica claramente todo aquello que pueden o no pueden hacer, las labores que desempeñarán, por cuánto tiempo y sus funciones específicas. Esto para lograr una armonía total entre el trabajador y el patrón. Pero hay momentos donde esto se pierde y entonces es el momento de iniciar una querella o un proceso laboral. Ahora dime, ¿por dónde se ejecuta este proceso? Bien, aquí es importante que los conflictos laborales se deban resolver de 2 vías, ya sea por la vía de los tribunales laborales o a través del ministerio por la Inspectoría del Trabajo o la vía administrativa también denominada. Esto implica que cuando una de las partes viola el contrato, puede considerarse, por un lado, un despido justificado si es el trabajador el que está incumpliendo.
Pero si es el patrono el que está inicialmente generando este incumplimiento, debe hacerse un reclamo por la Inspectoría del Trabajo. Y aquí va a depender también del grado de la violación de los derechos estipulados la forma de resolución. De no resolverse por esta vía, se va a la vía de los tribunales. Y en esto entonces hay que tomar en cuenta qué pasa cuando esta violación se deriva de un contrato colectivo. En caso de contratos colectivos, se debe acudir inmediatamente a la Inspectoría de Trabajo o al Ministerio de Trabajo, debido a que es una organización civil quien está haciendo la querella y no un particular, por lo cual el trabajador no se va a ver afectado en sus beneficios. Sino, sino todos los que componen sino todos los que componen el colectivo. En base a esto, ¿qué opinas de la inamovilidad laboral? Bien, cuando estamos hablando de lo que es la inamovilidad laboral, esto viene no por parte del contrato, sino por un decreto. Y este decreto actualmente no se encuentra vigente. Entonces, los que disponen de inamovilidad laboral son aquellos trabajadores que se encuentren en un contrato a tiempo indeterminado. Si es un contrato a tiempo determinado, no se puede exigir esta inamovilidad laboral, salvo que estemos hablando de un despido injustificado. ¿Crees que los contratos a tiempo indeterminado aplican obligatoriamente para las personas con discapacidad? Todo contrato debe tener su periodo de prueba, que es de 30 días. Eso garantizará que el trabajador pueda adaptarse correctamente al puesto de trabajo y se puedan hacer las adecuaciones necesarias. Se verá asimismo sus capacidades y sus competencias, y al fin y al cabo es por lo que debe ser contratado, más que llenar algún cupo de requisito. En Hotdiscap te asesoramos para la elaboración de los contratos laborales, ya sea a nivel individual o a nivel jurídico. También hay que tomar en cuenta lo que es la elaboración de los contratos colectivos y lo que son las relaciones laborales para que sean beneficiosas entre el trabajador y patrón. Y también asesoramos en el caso de los procesos de contratación o reclamación por parte de incumplimientos de contrato. Puedes pedir tu cita por mensaje directo y recuerda suscribirte y darle la campanita para nuevos videos. Síganos en Instagram y en nuestra comunidad de WhatsApp. Recuerden que con HotDiscap normalizamos la discapacidad.